Para esta oportunidad vamos a conectar lo que sería el gestor de base de datos MySQL con el framework de Nest.js. Ya tenemos el proyecto funcionando, que está en el repositorio de la comunidad. Entonces vamos a hacer los pasos que tenemos acá. Vamos a instalar este driver que nos va a permitir conectarnos con MySQL desde Nest.js. Vamos a crear una base de datos, vamos a instalar la dependencia, vamos a importar unas tablas, vamos a correr el proyecto, vamos a visitar esta API. Y si hay algo que por casualidad no entiendan, pues vengan aquí a las notas de README. Por ejemplo, estamos hablando de la route, de esta función que la vamos a usar dentro del proyecto, de JSON Stringify, entre otras cosas. Bien, antes denle acá una estrellita y apoyen este proyecto y vamos a descargárnoslo. Manos a la obra. Descargamos el proyecto, ya aquí está descargado. Vamos a ir a este, lo voy a descomprimir. Fíjense que ya podemos borrar esto y ahora lo voy a abrir con Visual Studio, arrastrándolo en Visual Studio. Luego que lo tenemos acá, vamos a instalar las dependencias del proyecto. Esto se hace con npm install, ¿sí o no? Entonces instalamos la dependencia del proyecto. ¿Qué va a instalar esto? Bueno, vamos a darle un poquito de zoom acá. Vamos a darle un poquito de zoom allí. Y esto va a instalar todas estas dependencias que tenemos acá. Y fíjense que aquí tenemos MySQL 2, que viene siendo esto que está aquí. Este driver que está acá, que si visitamos el npm de MySQL 2, aquí está toda la información de cómo instalar. Fíjense que es un paquete que pues lo descargan bastante. Ustedes se van aquí a la documentación. Aquí tenemos ejemplos y aquí pues viene, aquí está todo en toda la documentación, cómo importarlo, cómo instalarlo, cómo hacer el uso de este paquete, entre otras cosas. Todo está aquí, muchachos. Entonces, ya instaló todo. El otro paso es correr el proyecto con npm rundev. Ya esto me dice que visite el localhost en el puerto 3000. Fíjense que no estoy inventando nada y aquí en el README dice corramos el proyecto y visitamos esta URL. Perfecto, entonces ya visitando, vamos a abrirlo acá. Esperemos un segundo y aquí ya tenemos el proyecto. Dice aprende a conectar lo que sería el gestor de base de datos MySQL con el framework de Next.js. Aquí ya tenemos un JSON, un array de objetos. Bien, entonces vamos a ver cómo funciona este código. Aquí tenemos la carpeta. Dentro de la carpeta CRC nos vamos a fijar. Vamos a ir, aquí ya instaló la dependencia. Vamos a ir aquí a la carpeta ACK. Y luego vamos a ver el paste. El paste no es más que esto que tenemos acá. Bien, todo esto que tenemos acá. Esta es la carpeta de inicio. Fíjense que aquí dice aprende a conectar MySQL con Nest.js. Aquí tenemos las dos imágenes que viene siendo estas que están acá. Y tenemos este componente. Este componente lo estamos importando desde la carpeta component. Entonces vámonos allá. El layout es esto sencillo, ¿bien? Nada que explicar ahí del otro mundo. Entonces me voy a ir a este componente, que este componente me está mostrando esto que tengo acá, este array de objetos. Entonces me voy a ir al componente data que está aquí y vengo acá. Aquí es un componente en Nest.js del lado del cliente. Ya en otros videos hemos visto la diferencia entre un componente del lado del cliente como un componente del lado del servidor. Pero en resumen podríamos decir que un componente del lado del cliente no es más que un componente que es aquel componente en el cual hacemos uso de algún hooks de React. Y para este caso estamos haciendo uso del hook useState y del hook useEffect, que pues más adelante vamos a ver para qué nos sirve. Aquí estamos definiendo la función de nuestro componente. ¿Y qué hacemos aquí dentro? Pues usamos el hook useState para definir algunas variables de estado y el hook useEffect que se va a ejecutar apenas carguen mi componente. Es decir, este componente que es el que se ejecuta, fíjense, se ejecuta apenas carga este componente principal. Viene acá y llama a este componente. Llama a este componente, que es mi componente data. Dentro de ese componente tenemos el componente useEffect que nos permite lo que es controlar efectos secundarios en nuestro componente. Entonces, cuando carga la página, cuando carga el componente, se ejecuta esto que tenemos acá. Esta es una función de JavaScript, una función asíncrona,
que la llamamos, aquí la llamamos cuando se ejecuta nuestro componente. Y aquí le podríamos decir que este es un array de dependencia cuando cambia alguna dependencia. Yo le puedo decir, para cuando cambie esta dependencia de data, pues también que se ejecute. Bien, pero por ahora le estoy diciendo solo cuando se ejecute ese componente por primera vez, va a ejecutar esta API. Va a ejecutar esta solicitud y esta solicitud viene aquí a la carpeta ACK, ya estamos allí, y a la carpeta API. Y dentro de la carpeta API entra a la carpeta empleado, es decir, esta carpeta que está aquí. Y aquí tengo un archivo que se llama router.js. Este funciona como un index, muchachos. Entonces, fíjense, aquí estamos importando una conexión, la cual no estamos haciendo uso de ella, pero tenemos esta función que la estamos exportando de una vez. Y entonces está por el método get. Aquí tenemos un array de objetos y estamos retornando esa respuesta en formato de JSON Stringify. Estamos usando la función de JSON Stringify que me va a permitir pues formatear esa respuesta. Mandamos un estatus de 200 y aquí especificamos lo que sería el contenido que estamos enviando con este parámetro que está acá. Si aquí colocamos, por ejemplo, Uriam y vemos acá en la vista, entonces por aquí actualizamos un momento. Fíjense que aquí dice Uriam. Porque tuvimos que actualizar, porque esto se va a ejecutar, este componente se va a ejecutar apenas cargue la página. Entonces, cuando carga la página es que se ejecuta esa solicitud. Bien, pero esto no es la conexión, solo era un ejemplo que tenía preparado para ustedes. Entonces, fíjense que API y digamos que este enrutado de API es la última, esto surge en la última versión en la versión 13.4 de Nest.js, donde introdujo una nueva versión o estructura de carpetas de router. Entonces, lo que sería la carpeta API es allí donde se define la ruta a mi API. Y aquí estamos definiendo rutas al API, perdón, con esto que le di acá. Entonces, bueno, vamos a lo que es la conexión. Voy a comentar esto, y vamos a visitar lo que sería este archivo, que es mi conexión. Doy por hecho de que ya instalamos, ya instalamos esto, que sería mi conector, mi driver. Luego de que instalamos eso, muchachos, vamos a crear un archivo para la conexión, que es este archivo que tenemos acá. Importamos esto de la librería y creamos esto que es para la conexión. Y luego lo que hacemos es exportarla. Un query que va a recibir aquí un objeto, un query y un value, que lo definimos como un array vacío. Los parámetros de la conexión, para este caso el localhost, la base de datos se llama next, ya la vamos a crear, el usuario root, no tengo contraseña y el puerto es 3306. Un try catch para manejar los casos de errores, si tenemos conexión o no tenemos conexión. Entonces vamos a crear, si yo vengo acá y actualizo, vean, no tengo nada, de hecho me dice error porque está haciendo la solicitud. Este componente que está acá está haciendo, aquí estoy importando este componente, viene aquí a data y entra a lo que sería a este componente que tengo acá y él hace la solicitud. Voy a hacer un salto de línea aquí para que no se me quede abierto el archivo. Perfecto. Entonces viene acá, hace la solicitud y aquí no hay nada. Bueno, vamos a activar lo que sería, vamos a ver, por ejemplo, esto, que obviamente me va a dar un error porque no tengo, esto se está pidiendo una conexión a la tabla empleados y no existe la tabla empleados por ahora. Perfecto, me está dando error. Bueno, ¿cuál es el paso? El paso que tenemos que hacer, va rapidito. Aquí tenemos la configuración de la base de datos. Vamos a crearnos una base de datos con este nombre. Voy a abrir aquí el localhost php myadmin y aquí me voy a crear una nueva base de datos que se llama bd next mysql. Perfecto. Luego voy a importar lo que sería unas tablas. Le voy a dar a examinar y voy a ir al proyecto que ya tiene unas tablas. Entonces en descarga busco el proyecto y aquí está la carpeta BD y aquí está esta tabla. Ya la vamos a ver aquí y la importamos. Perfecto, ya tiene la tabla de empleados y estos son algunos empleados que tiene esta base de datos. Es decir, que si yo vengo al proyecto, ustedes van aquí a esta carpeta y esta es la tabla, ¿bien? Con los respectivos datos. ¿Qué fue lo que hicimos? Agregarlo acá.
Entonces ahora actualizo y fíjense que ya me está conectando a MySQL y estoy extrayendo estos datos. Bien, entonces voy a cambiar el primer registro, un ejemplo. Vengo acá, fíjense que aquí dice Brenda y le coloco Viera. Vengo acá, como esto se tiene que actualizar apenas yo cargue la página, entonces aquí ya tengo que dice Brenda Viera, es decir que ya tengo la conexión. Vamos a repetir qué tenemos acá. Bueno, estamos haciendo uso de este archivo, que es mi conector a MySQL. Luego, aquí, fíjense que aquí lo estoy llamando, ¿bien? Y estoy de allí extrayendo la función query. Ya vamos a explicar qué es la función query. Tengo un try catch para manejar lo que sería la solicitud. Y aquí el cache, si ocurre un error, pues voy a retornar esto que tengo acá. Aquí es solamente un select, fíjense, un select from a la tabla de empleados. Y aquí hay algo importante lo que ustedes deben de entender, muchachos. Este query recibe un objeto y el objeto tiene dos parámetros, el query y el value, que se los dije aquí en lo que sería en el README. Bien, el query recibe un objeto con dos parámetros, que es este query, que es la consulta. Vean, este query que es la consulta, es decir, aquí está el query que es la consulta y esto viene siendo un array de condiciones. Cuando viene vacío, pues no hay más condición, nada más que ejecute esto. Por ejemplo, si yo vengo acá y digo query, select from empleado y mando esto vacío, es decir, que no hay condiciones y devuelve todos los empleados. Pero si digo, venga, seleccioname todos los empleados donde, vamos a darle un poquito más de zoom, donde el nombre es igual a Pedro. Vean que el value es parte de la condición. Esto funciona, aquí le estoy pasando el value y le estoy pasando esta condición. Otro caso de uso podría decir, seleccioname todos los empleados donde el nombre es igual a Pedro y el salario es mayor a 1000. Ok, entonces value, cuando lo defino vacío, significa que no hay filtros o parámetros de condición en la consulta. Bien, entonces eso que quede claro allí, porque fíjense que aquí estamos, este query recibe el query que es la consulta y el value que es los parámetros o condición de la consulta. ¿Vale? Entonces, perfecto. Esta es una forma de conectarme a MySQL. Entonces, aquí estamos haciendo uso de response para formatear la respuesta y enviarla. Perfecto. Ahora, a ver. Tenemos otro ejemplo, que sería este que está acá. Pues tengo ya 2 ejemplos, 3 ejemplos. Entonces, quiero que a ustedes les quede muy claro cómo podemos hacer esto. Para este caso, estamos haciendo uso de un componente de Next.js que es el Next Response. Aquí lo estamos importando. Entonces, lo que vamos es con Next Response formatear la respuesta en la misma consulta. Y entonces formateamos la respuesta con Next Response. Aquí lo tenemos. Enviamos esa respuesta. Perdón. ¿Dónde ide? Pues, bueno, vamos a decirle donde id es igual a 1. Y aquí le pasamos id igual a 1. Y aquí esto vendría así. Si actualizamos, venimos acá. Aquí está botando el registro número 1. ¿Por qué? Porque fíjense que estoy haciendo uso de value, que es mi condición. Y aquí le estoy pasando que me gustaría verlo escrito de esta forma. En mayúscula. Donde el id es igual a 1. Bien le puedo decir donde el id es mayor a 1 o esto y el otro. Perfecto. Entonces, con esto ya queda claro cómo crear una conexión entre el gestor de base de datos MySQL, un gestor de base de datos relacional, con el framework de Next.js. Ya tenemos varios ejemplos. El ejemplo número 1, que es este, y el ejemplo número 2, usando el componente de Next.js, que es Next Response para formatear la respuesta. Entonces aquí creamos la conexión y aquí lo que hicimos fue llamar la data. Creo que no lo... Aquí el USF consulta la data. Aquí si no hay data muestra un error, pero si hay data, muchachos, lo que hacemos es formatear la data con la función de JSON Stringify, que es una función de JavaScript que pues nos permite lo que sería formatear, a ver cómo lo digo, formatear un objeto en una cadena de texto en formato de JSON. Bien, este valor que está acá y este valor que está acá
Pues esto lo que me define es un interlineado entre estas respuestas. Si yo le coloco, venga un ejemplo, le coloco aquí por Vargas y le coloco 12, fíjense en esto, que ahora hay más espacio aquí. Si le coloco 1, fíjense que ahora hay un espacio acá, menor. Entonces, igual todo esto está aquí, muchachos. Está aquí, que significa el primer parámetro, segundo parámetro, entre otras cosas. Bien, entonces este era lo que quería dejar claro con ustedes. Cómo poder establecer la conexión entre MySQL y Next. Entonces nos vemos en el próximo video, muchachos.